Buenos días. Me alegro de que estén frente a esta presentación y muchas gracias por participar. En primer lugar, vamos a acercarnos al concepto de dinámica. Es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta las causas que lo producen. Se componen de tres leyes: inercia, masa e interacción. La primera ley de la dinámica dice: todo cuerpo mantiene su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, salvo que actúe sobre él una fuerza neta, externa, que haga cambiar su estado natural. Un cuerpo libre de interacciones se mueve con movimiento rectilíneo uniforme o permanece en reposo respecto de un sistema de referencia inercial o de un observador inercial. Otra forma de enunciarlo en función del vector cantidad de movimiento, siendo el vector cantidad de movimiento el producto de la masa por la velocidad de la partícula o cuerpo puntual, es la siguiente. Una partícula libre se mueve siempre con el vector de cantidad de movimiento constante respecto a un observador inercial. El cambio de movimiento de una partícula es proporcional a la resultante de las fuerzas que actúan sobre la misma y se realiza colinealmente con la dirección de dicha resultante. Esta ley puede formalizarse mediante la siguiente relación. En este caso vemos el recuadro superior que plantea la sumatoria de todas las fuerzas existentes, magnitud vectorial, y así deben sumarse como vectores, va a ser igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. Si desarrollamos esta derivada, donde la cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad, vamos a poder ver que es la derivada de un producto, por lo tanto, la derivada del primer por el segundo sin derivar, más el primer factor por la derivada del segundo. Si la masa es constante, entonces la derivada de la masa respecto del tiempo va a ser igual a 0. Esto nos permite decir, como caso particular de masa constante, que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Siendo la relación entre el vector fuerza y el vector aceleración una constante de proporcionalidad, se denomina masa inercial, siendo esta una propiedad intrínseca del cuerpo. De allí que también se lo conoce como principio de masa. Tercera ley de la dinámica. Si dos cuerpos o partículas A y B interactúan entre sí, la fuerza ejercida por el cuerpo A sobre el cuerpo B es igual y opuesta a la fuerza ejercida por el cuerpo B aplicada sobre el cuerpo A. En este caso podemos visualizar un ejemplo donde el cuerpo A está apoyado en el suelo y claramente existe la Tierra. Sobre el cuerpo A, producto del contacto entre el cuerpo A y el suelo, va a existir un par de interacción. Están representados con las flechas verdes, donde el suelo le hace una fuerza al cuerpo A que apunta hacia la parte superior, como lo indica en la gráfica, y su par de interacción actúa en el suelo, siendo la fuerza N', identificada acá de esta manera, que la provoca el cuerpo sobre el suelo. Si queremos hacer una aplicación de este par de interacción en la tercera ley de la dinámica, podemos también tener en cuenta la fuerza peso. La fuerza peso es una interacción a distancia entre el cuerpo y el centro de la Tierra. En este caso, estamos haciendo referencia a estas dos fuerzas, dejando en claro que en la tercera ley de la dinámica se hablan de pares de interacción, pero cada una de estas fuerzas deben estar aplicadas en cuerpos distintos. Importante tener en cuenta: una interacción se produce entre dos partículas distintas. Las fuerzas que interactúan en cada partícula son de igual módulo, igual dirección y de sentidos contrarios.
pero lo más importante es que están aplicadas en cuerpos distintos. Otra cosa importante es que están aplicadas en cuerpos distintos, o sea, un par de fuerzas aplicadas, una en cada partícula que interactúa. A continuación, vamos a presentar cómo se aplican en los problemas las leyes de la dinámica. Primero, se realiza un diagrama de cuerpo libre. Los diagramas de cuerpo libre son indispensables para identificar las fuerzas relevantes. Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama que muestra solamente el cuerpo elegido, libre de su entorno, con vectores que muestran las magnitudes y direcciones de todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, por todos los cuerpos que interactúan con él. La primera y la segunda ley de la dinámica se refieren al cuerpo en estudio. Al usar la primera ley de Newton, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Nos habla de una situación de equilibrio del cuerpo. El mismo está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, o sea, velocidad constante. La segunda, una situación de movimiento. Debemos decidir desde el principio del problema a qué cuerpo estamos estudiando. Aunque esto parezca una situación trivial, no lo es. Y lo más importante a tener en cuenta en todo problema de física es elegir un sistema de referencia inercial donde valen las leyes de la dinámica. Un cuerpo descansa sobre una mesa, que a su vez está apoyada sobre el suelo. Se pide dibujar el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos intervinientes. Aquí tenemos la respuesta al ejercicio. Sobre el cuerpo que descansa en la mesa tenemos dos fuerzas claramente identificadas. Una de ellas es la reacción de vínculo que provoca la mesa sobre el cuerpo y su par de interacción aparece como la reacción de vínculo que provoca el cuerpo sobre la mesa. Después tenemos la fuerza peso, peso del cuerpo. Su par de interacción está representado en el centro de la Tierra, porque es una fuerza de acción a distancia. La mesa también tiene peso, porque también se encuentra en un campo gravitacional terrestre sometido por una interacción con la Tierra. Por ende, aquí vemos representadas esas dos fuerzas que forman pares de interacción. Si prestamos atención al contacto que tiene la mesa con el suelo, vamos a ver que en cada pata de la mesa hay una interacción con el suelo. Y efectivamente, aquí tenemos el par de interacción del contacto que se produce entre la mesa y el suelo. Si visualizamos nuevamente la gráfica, vamos a ver que mantienen los pares de interacción los mismos colores. Tenemos ahora una pregunta. Un futbolista y su balón van a interaccionar. El balón está en contacto con el futbolista. Nos preguntan, identificar las fuerzas de interacción entre el jugador y el balón. Claramente lo que hicimos fue realizar un diagrama de cuerpo libre separando a cada uno de los cuerpos de todos los elementos con los cuales tiene contacto. Y representamos la fuerza de contacto entre el jugador y el balón. Por lo tanto, aparece en el pie del jugador la fuerza de contacto que provoca el balón sobre el jugador y en el balón aparece la fuerza de contacto provocada por el jugador sobre el balón. Una buena pregunta es pensar 3 ejemplos de la vida cotidiana donde identifiquemos pares de interacción. Y ahora nos queda una pregunta para resolver. ¿Cómo se hacen los problemas? En este caso tenemos un problema para pensar. Hay un cuerpo
de masa M mayúscula que descansa sobre la superficie horizontal lisa y es jalado por un cable que pasa por una polea fija sin rozamiento. En el otro extremo del cable se encuentra atada a otro cuerpo de masa M minúscula. Se pide determinar el valor de la aceleración y la tensión del cable para que el sistema de cuerpos esté en equilibrio. Los dejo para que lo intenten resolver ustedes y a continuación nos vemos.